onda Linuxeros? Locos, me estuvieron comentando en el grupo de Telegram que hay grupos de Linux, de Facebook, donde comentan que ojalá que el creador de Locos recapacite y le meta systemd a Locos. Locos, creo que ustedes ya saben, y eso está incluso en la página, lo dice bien clarito, que Locos no utiliza systemd, en su lugar utiliza system5 o también conocido como sysvinit, ¿ok? ¿Qué pasa con este init system? Bueno, este init system es mucho más viejo que Linux, pero ojo, con esto no quiero decir que está recontra obsoleto ni nada de eso, sino que sigue lanzando nuevas versiones. Por ejemplo, acá estamos en el GitHub de sysvinit, como pueden ver acá, y acá podemos ver claramente que la última versión fue lanzada el 16 de diciembre de 2022. Y hoy estamos a 15 de febrero de 2023, así que hace poquísimos meses fue lanzado la última versión. Esta última versión es la 3.06, aunque bueno, acá no aparece porque aparecen 3 puntitos y no llega a completarse ahí. Bueno, mira, justo acá puede abrir la 3.06. Esta es la que ya viene en Locos. Y miren, locos, para que puedan ver, estamos en Locos y si yo hago init versión, ahí tenemos la versión 3.06, que es la última de System5 Init. Esta misma versión yo mismo la compilé para Locos, así que estamos súper, pero súper actualizaditos. Esto para 32 y 64 bits. Ahora, ¿qué pasa con este Init System? Bueno, en realidad no pasa nada, porque es un Init System que funciona muy, pero muy bien. O sea, es muy, pero muy difícil que ustedes encuentren algún problema con este init system. Incluso pueden buscar en foros o cosas así, van a ver que los problemas son mínimos o ninguno, básicamente. O sea, tienes más de 30 años haciendo lo mismo y todo lo que hace es nada más que gestionar los servicios, que es lo único que debe hacer el init system, y esto lo hace muy, pero muy bien. Filosofía Unix, hacer solo una cosa, pero hacerla bien. Este no es el caso de systemd. Pueden ver que systemd está lleno de errores, siempre estuvo lleno de errores y siempre va a seguir teniendo por cómo está construido y por las millones de cosas que hace. Systemd parece más un init al estilo de Windows que de Unix o de Linux, y es por eso también que no fue porteado para BSD o cualquier otro tipo de Unix-like. En cambio System5 sí, ya saben que está en un montonazo de Unix-like en varios sistemas operativos. Y además OpenRC, por ejemplo, que es otro que me encanta, que yo lo usaba en Artix, ese ya viene directamente de BSD. ¿Tá? Ese era un init system de BSD que fue ahí medio que incorporado a Gentoo, y hoy en día Gentoo, o Gentoo como le quieran decir, lo mantiene. Así que excelente, así que eso sí, ya saben que filosofía Unix al palo. Ahora, es verdad que hay programas que se apoyan en el init, y con esto me estoy refiriendo nada más a systemd. Hay programas que se apoyan en systemd y precisan de systemd para funcionar. Pero ¿qué pasa acá? Hay muchos programas, por decir la mayoría en realidad, que son software libre. Al ser software libre yo puedo ver el código, puedo recompilarlo y en la compilación incluso le puedo quitar todo el systemd y adaptarlo. Eso es algo que el usuario común no precisa hacer, ya que la distribución debería ya entregarte esa posibilidad para que vos lo hagas nada más con su apt install o el comando que sea dependiendo de la distribución y el nombre del paquete que querés, y ya debería funcionarte. Esto no pasa siempre, pero pasa así la mayoría de las veces de que la distribución debe entregarte esas cosas, ¿no? Pero claro que a veces pasa que algún que otro programita de repente no está disponible para esa distribución, y ahí bueno, si te das un poco de maña, lo podés compilar y removerle el systemd. Por ejemplo, Genome. Por ejemplo, Gentoo tiene esto que se llama Genome Without Systemd, o sea, Genome sin systemd, ¿no? Que incluso tienen un GitHub acá que lo podemos ver, donde, bueno, te da ahí todo el código que ellos consiguieron removerle el systemd y aparentemente funciona. Incluso te dice las versiones que sí funcionan, las versiones que no. Claro que está un poquito más atrasado siempre, ¿no? Porque tienen que esperar a que salga una nueva versión de Genome y ahí, bueno, después se ponen a trabajar porque siempre entre versión y versión cambia alguna cosita, ¿no? Entonces acá podemos ver ahí algunas versiones. A ver, empezando por la 3.14, 3.16. Claro que todo esto es a partir de Genome 3. El Genome 2, que hoy en día sería Mate, ese sí no precisa de systemd. Recordando también, por curiosidad nada más, que systemd fue creado en el 2010 y la primera distribución en incorporarlo fue Fedora en el año 2011. Fedora y Red Hat en realidad, los dos juntos ahí.
Antes de eso, la mayoría de distribuciones utilizaba System 5, excepto Ubuntu, que utilizaba su propio init, que hoy en día ya está abandonado, que se llamaba Upstart. Antes de Upstart, Ubuntu sí usaba System 5. Después de Upstart, bueno, ahí Ubuntu se pasó a Systemd, como ya saben, ¿no? Hasta el día de hoy, por lo menos. Y entonces, solo Gnome no se puede correr con otro init que no sea Systemd, a no ser que sea haciendo este super truco. Hay otra cosa muy importante de repente para muchos, que es Snap. Y sé que muchos ya estaban pensando en Snap. Snap requiere del servicio snapd y fue creado nada más que para Systemd. Esto se puede adaptar, se puede hacer algo parecido con Gnome without Systemd, algo así. Más o menos, ya vamos a entrar un poquito más en detalle. Antes de eso quiero explicar que Snap es un gestor de paquetes, podría decir que universal, porque sirve para cualquier distribución. Claro que tiene que tener Systemd, ese es el único requisito. Pero a la vez, Snap es un gestor de paquetes que no lo quiere nadie. O sea, Ubuntu te lo mete a la fuerza, y por si no sabías, Canonical, que es la empresa que está por atrás de Ubuntu, fue y es la creadora de Snap. Entonces te lo trata de meter a la fuerza en todos los Ubuntus. Distribuciones como Linux Mint, por ejemplo, te remueven el Snap porque no lo quieren. Y hay otro montón de distribuciones basadas en Ubuntu que simplemente, bueno, te habilitan el Snap, pero no te traen ningún Snap instalado. O sea, simplemente te dan la opción de que si lo querés instalar ahí algún Snap, que lo puedas instalar porque no hay nada bloqueado, nada de eso. Así que bien con eso, y también hay muchos usuarios de Ubuntu que remueven el Snap porque ni siquiera ellos lo quieren. Y Ubuntu lo sigue metiendo a la fuerza porque es un gestor de paquetes que es demasiado lento, demasiado pesado. Pesa casi 5 o hasta 10 veces más cada programa. Y estoy hablando de espacio en disco, también en procesos, tiempo en abrir los programas y también memoria RAM. O sea, Snap es el gestor de paquetes menos eficiente que conozco y básicamente viola toda la filosofía de Unix y todo lo que se viene haciendo de bien en Linux. Snap básicamente rompe con todo eso. Pero bueno, tampoco me voy a poner tan en contra. O sea, ahí está para usar. Quien lo quiera usar, que lo use. Pero está bueno que sepan esas cositas, ¿no? Con Flatpak pasa algo más o menos parecido, pero a ver, Flatpak no depende de Systemd, así que lo puedes meter en cualquier distribución. Y Flatpak sí, a mí me parece que es mucho mejor que Snap. Entonces, locos, como Snap no se puede instalar sin Systemd, acá entré en un foro de Artix. Nada más lo traduje en español para que puedan entender un poco mejor. Y ya saben que Artix es un fork directo de Arch, pero sin Systemd. Incluye varios inits. Claro que hay varias ISOs con diferentes inits. No es que todos los inits vienen juntos en una misma ISO, no. Eso ya sería medio mamarracho y algo así es lo que hace MX con Systemd y System 5, que los mete los dos juntos en la misma ISO y los dos funcionan, o funciona con uno o con el otro. Eso para mí ya es un mamarracho. Para mí hay que usar uno o el otro, no tener los dos dentro del mismo sistema, ¿no? Me parece. Pero bueno, acá por ejemplo nos dicen: por favor, ayúdame, estoy ejecutando OpenRC Artix en XFCE y no puedo descargar Snap. Acá ya empiezan los problemitas. Arch Linux oficialmente no tiene soporte rápido ni Artix Linux. Ok. Wiki como esta aquí, y ahí pasan un link, pero Artix Linux no proporciona reemplazo de servicio. Necesita ejecutar Snap de daemon manualmente. Ok. Necesita instalar el paquete snapd de AUR, ahí pasa el link. Y acá dice que app armor se proporciona para OpenRC y Runit. También necesita instalar el servicio app armor OpenRC o app armor Runit, obviamente dependiendo del init que estés usando. Necesita configurarlo correctamente y ejecutarlo en el arranque. Y ahí pasan otro link. O sea, si le buscan la vuelta, se puede hacer funcionar, sí, snapd. Lo que pasa que, como ya dije antes, como no lo quiere nadie, nadie se preocupó en realidad en hacer una especie de fork o adaptación. Entonces por eso creo que a nadie le interesa. Y en Locos, además, que intenta hacer una distribución ligera, no tiene sentido meterle Snap. Porque como ya dije, Snap es el gestor de paquetes más pesado de todos. Para mí funciona muy al estilo de Windows. Y acá mira, otra cosa que no tiene mucho que ver. Dice, nota completamente personal. Me sorprende que la gente que instala Artix Linux porque Systemd es malo, pero están tranquilamente dispuestos a instalar un complemento, un mismo mal como Systemd. La filosofía de Snap, el programa y todas las bibliotecas distribuidas en un paquete a la Windows
va en contra de la filosofía Unix Linux y bibliotecas compartidas, sin mencionar el riesgo de seguridad de las bibliotecas instantáneas no actualizadas entre paréntesis, pero es tu elección. Es lo que les digo siempre, locos. Es la elección de cada uno si lo usan o no. Ahí está para usar y funciona. Claro que, como les vengo comentando en otros inits que no sean systemd, hay que hacer ahí alguna adaptación, pero como nadie lo quiere a Snap, mucha gente lo rechaza. Simplemente nadie se tomó la molestia de adaptarlo, porque aparte no es que lo precisás sí o sí, sino que hay otras alternativas. Entonces, ¿qué pasa, locos? Por ejemplo, les voy a mostrar acá el VLC que está en Flatpak. Ni siquiera estoy mostrando Snap, ¿no? Pero para mostrar la última versión. VLC todo el mundo lo conoce, un reproductor multimedia. Y acá podemos ver que la versión, la última de todas, es la 3.0.18. Entonces, ¿VLC precisa de systemd? Sí. ¿Pero se puede adaptar? Sí también. Y por ejemplo, en Locos, que es la distribución que estamos usando, y esto lo pongo nada más como ejemplo, ya está adaptado a no systemd y funciona perfectamente. Mira, recordamos, la versión, la última en Flatpak es la 3.0.18. ¿Ok? Esta última versión salió el 8 de noviembre. Bueno, no, fue subida el 8 de noviembre de 2022 a FlatHub, ¿no? Entonces, recordando y haciendo énfasis aquí, 3.0.18, última versión. Entonces, mira, acá estamos en el repositorio de Locos y ya podemos ver, mira, no systemd, mira, acá tenemos libvlc, ves, VLC plugin, mira, ves, tenemos de todo. E incluso el VLC, el común, mira, para 32 bits, 64. Esto fue subido el 1 de febrero de 2023. Mirá, la versión es la 3.0.17, recordando que en FlatHub estaba la 3.0.18, o sea, esto es casi la última versión, y recordando que Locos no es una distribución rolling release. Así que acá vos simplemente instalás VLC y se te instala todo lo que el sistema necesita y ya te sale VLC funcionando. Esto pasa con todo, loco. Todo es adaptado a no systemd y funciona igual o hasta mejor que systemd, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el que crea la distribución o mantiene el repositorio o algo así, tiene que de repente adaptar unos paquetes. Pero ya si lo vas a empaquetar, o sea, compilar y empaquetar para cualquier distribución, adaptarlo a System 5 o cualquier otro init te cuesta exactamente lo mismo. Así que esto no es trabajo hacerlo. Entonces acá puedes ver todo no systemd, así es fácil. Y esto lo pongo como ejemplo, pero esto pasa con un montonazo de paquetes. O sea, en Locos tenemos un repositorio que es dedicado a no systemd, donde tenés un montón de librerías, un montón de cosas, y el usuario ni se entera que está instalando cosas con o sin systemd, porque simplemente lo instala y funciona de una. Entonces mira, vamos de vuelta. Mira, muestro de vuelta que estamos en Locos, estoy usando mi máquina Locos con i3, ¿ok? Mira, abro VLC, por ejemplo, ¿ves? Ah, no está instalado, ok. Bueno, vamos a instalarlo entonces, mira. Sudo apt install VLC, ahí está, contraseña. ¿Ves? Y ahí ya me apareció para descargar. Así es fácil, mira. Le doy Enter y ahí empieza a descargar cosas de Debian y también cosas del repositorio de Locos. Ahí está, mira. Y acá tenemos, ¿ves? El VLC. Y mira, y todavía me instaló la versión 3.0.18. Se ve que en Debian ya lo actualizaron y agarró cosas de la 3.0.18 y cosas del repositorio de no systemd. Entonces con esto ya lo hizo funcionar y me anduvo al toque. ¿Ves? Solo lo instalé y ya está, así de fácil. Así que bueno, locos, los únicos programitas que conozco que sí o sí dependen de systemd es Snap por el servicio de snapd, que es igual una cosa que no me interesa mucho para Locos, que repito, Locos intenta hacer una distribución ligera y si le metes el gestor de paquete más pesado de todos, ya rompes la idea original de Locos, ¿no? Eso ya es sentido común nada más. Y después lo otro sería Genome, que sí es verdad que precisa de systemd, aunque existe ese Genome without systemd, pero claro, está algunos pasos atrás del Genome oficial. Después el resto es prácticamente todo adaptable. Por ejemplo, otra cosita importante es el Network Manager, ¿tá? Que mucha gente lo conoce, que se llama así Network Manager. Bueno, este Network Manager precisa de systemd, pero ¿qué pasa? Como es libre,
también se puede adaptar a no systemd y no hay problema y corre igual. De hecho, voy a hacer un videito sobre eso dentro de poco, que mucha gente me está pidiendo cómo instalar Network Manager en locos y la verdad es bastante fácil. Lo que pasa que ahí entra en conflicto con el CMST y con Conman. CMST es Conman System Tray, que es lo que usa locos. Porque básicamente el conflicto que hay acá es que hay que remover el Conman y meter ahí el Network Manager. Porque obviamente los dos, que son dos programas que hacen lo mismo, o sea, gestionan las redes, entran en conflicto los dos. O sea, o usas uno o usas el otro, no los dos a la vez, y es por eso que entra en conflicto. Así que locos, voy dejando el videito por acá. No le den pelota a quien no sabe y a quien habla sin saber. Así que loco, vamos arriba. Puedes usar locos o cualquier distribución sin systemd tranquilamente. Yo no odio a systemd como muchos piensan. No odio a Snap, no odio a Flatpak. E incluso paso haciendo videos sobre distribuciones con systemd y las recomiendo. Y muchas veces recomiendo también a varios usuarios que están en Ubuntu, por ejemplo, decirles instalar las cosas en Snap y ya está. Porque al final para eso está, estás para usar. Y si elegiste Ubuntu, usa los snaps, usalos, o sea, para eso están. Yo simplemente por opinión propia prefiero no usarlos, ni tampoco usar systemd porque no lo necesito para nada. Sin systemd, a ver, en mi máquina yo, juego, streameo, virtualizo, edito videos, mantengo todo el canal, programo alguna que otra cosita, mantengo todo locos funcionando bien, entonces, ¿lo preciso para qué? ¿No? Así que locos, ahora sí, lo dejo acá, espero que les haya gustado este videito y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!